En 2009 ingresa a Costa Rica en condición de refugiado Eduardo Manuel. Esto tras acusación realizada en Venezuela, donde se le acusa de presuntas irregularidades en la adquisición de 4 aires acondicionados para 2 centros hospitalarios del estado Guárico, cuando transcurrían unos 4 meses de su primera gestión como gobernador en el año 1999. Desde que está acá, en 2009, en San José de Costa Rica, ha mantenido un bajo perfil, no ha participado de la coyuntura política ni ha asumido un liderazgo de opinión. Sin embargo, recientemente expresó un respaldo y un apoyo al presidente Nicolás Maduro y su gobierno. Además, presentó al país su aspiración y su anhelo de regresar y ponerse a derecho. Es por eso que Primicia 24 se trasladó hasta acá, San José de Costa Rica, a llevarles la siguiente entrevista exclusiva. Señor Eduardo Manuel, desde San José de Costa Rica, lo primero que quisiera saber es un atisbo, una descripción breve acerca de lo que es su circunstancia jurídica. La circunstancia jurídica es la acusación que tiene en Venezuela. Sí, claro, es importante tomar en cuenta las circunstancias políticas y la jurídica. Obviamente quiero presentarme de mi militancia revolucionaria, de toda una vida, de toda una lucha histórica. Desde los 15 años milité en la izquierda en el Liceo Rocio de San Juan de los Moros, donde fui perseguido, como ustedes saben, la voracidad de la derecha, la represión de la derecha. A esa edad fui detenido, fui perseguido por militar en la izquierda. Mi historia me llevó a la Universidad de Carabobo, donde fui fundador del GAR, donde presidí los gremios estudiantiles y donde me tocó compartir con los grupos de izquierda conocidos, también perseguidos, como el CLP, como la Liga Socialista, como Ruptura, como los compañeros del Partido Comunista, donde logramos en la Universidad de Carabobo hacer un movimiento de izquierda que al fin y al cabo tomó la dirección política estudiantil y me tocó a mí estar en esto en la universidad. Igualmente en la lucha de los trabajadores, en la lucha obrera y dentro de una formación marxista, una formación ideológica que me dio visión para toda mi vida, inquebrantable. De esa lucha estudiantil pasé por circunstancias familiares a la parte productiva, a la lucha gremial en el estado Guárico, a presidir los gremios del estado Guárico. Y todos recordarán mi lucha contra todas las políticas que se aplicaron neoliberales en el país, contra la persecución a la producción nacional, que hoy por cierto la oposición habla de banderas de producción, y quien instaló el sistema neoliberal, la eliminación de las tasas preferenciales, la eliminación de los subsidios y la apertura de la importación, fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde los productores, luchadores de izquierda nos levantamos y todos recordarán que yo dirigí la gran marcha y la toma del Congreso y la toma de Caracas como dirigente gremial. Fui electo diputado en las filas de Causa R y fue el primer diputado de izquierda en el estado Guárico, a pesar de toda la acechanza, la persecución, el seguimiento de la derecha. Y quiero significar aquí que el 4 de febrero, que todos conocen, fecha memorable del comandante Chávez, fui allanado, no solamente la casa de mi madre, sino la finca de mi padre, la que es mía, Las Guabinas, fue allanado y estaba entre los 100 hombres perseguidos del país. Luego de un contacto ya en prisión con el presidente Chávez, por la vía de algunos dirigentes, compañeros y amigos, como la compañera Nancy Pérez, que todos conocen, Pablo Ortega, Loreto y otros compañeros, se me designó la tarea a futuro para resguardar la parte alimentaria, la garantía alimentaria en los sucesos venideros. Entre ellos fue el 27 de noviembre. También en esa fecha fui perseguido, allanado como hombre de izquierda. Fui electo diputado en las filas de la Revolución. En esa militancia conocí directamente al presidente Chávez, donde lo acompañé en ese momento a su campaña electoral
con un grupo de compañeros, que todos saben del PPT. Luego, todos conocen mi enfrentamiento desde el Congreso, desde la Comisión de Agricultura, contra el gobierno de Caldera, contra la persecución de los productores, y todos recordarán la toma de Caracas también de los productores de maíz, todos recordarán las propias hemiciclo, la toma y la vaciada de maíz que hicimos en el Congreso, hecho histórico por cierto, que permitió que nos reconocieran los derechos de los productores agropecuarios. Y luego en el 99 fue electo diputado también con una gran alianza de la izquierda en el estado Guárico, desplazando la vieja derecha que nos persiguió. Desde ese momento fui dirigente que apoyó a la campaña del presidente que fue electo, y hicimos, pues, como usted sabe, ese binomio de trabajo en el estado. Es un hecho bien interesante porque la derecha sabe quién persigue, porque la oposición tiene marcado a sus verdaderos enemigos. Y el golpe de estado del 11 de abril, donde el glorioso pueblo del estado Guárico, conjuntamente con los gloriosos militares del fuerte Conopoima y de los militares de Maracay, asumimos la resistencia militar, cívico-militar, y pudimos desde ahí de alguna manera apoyar el regreso del presidente Chávez. No obstante, el 12 de abril fue allanada otra vez ese predio que cada vez nombro de la finca, donde la fiscalía ordenó un allanamiento brutal contra la finca, buscando hechos que están, por supuesto, documentados, a Bernal y Aristóbulo y los armamentos que yo supuestamente escondía en la conspiración contra los golpistas de derecha en ese momento. Hicimos resistencia y, como todos saben, pues logramos la vuelta del presidente al gobierno con todo el apoyo. Yo he mantenido y mantengo una posición clara desde el exilio, circunstancias particulares que me llevaron a irme del país, y todos saben perfectamente cuáles fueron, que va a tu pregunta ya directa, que es el preámbulo. Y se trata, pues, de un hecho político conocido nacionalmente, que fue mi enfrentamiento con uno de los dirigentes del PSUV, William Lara, que generó por una fractura prácticamente en el Estado. Yo y mi familia, alguna de mi familia tuvo que irse del país. Y quiero señalar también que en ese grupo de conspiración que había en el Guárico estaba el grupo universitario, encabezado por el rector Gallardo y su grupo, que luego logró entronizar en el gobierno, lamentablemente, y que hoy, por cierto, está preso, porque parte de esos grupos que conspiraron con la derecha. Porque quiero decir que el hecho que a mí se me señala, el supuesto delito, es un hecho que ocurre en el año 99, apenas a 4 meses de mi gobierno, que mi primera tarea fue recuperar los 3 hospitales que estaban cerrados, que estaban olvidados, que ninguno tenía ni siquiera el servicio de quirófano. Los guariqueños iban a otros estados a buscar cirugía porque no había hospitales abiertos. Mi primera tarea fue montar los aires acondicionados, ya que los hospitales pertenecían al Ministerio de Salud, y fue el aporte que hicimos para comprar los aires que hoy existen, y que gracias a esos chiles que se montaron, a esos 4 aires, funcionan los hospitales de Guárico, todavía están funcionando. La Contraloría de Acción Democrática en el 99 me denunció porque había la reelección, la redistribución de poderes, y me enfrenté a ellos, y lamentablemente en ese tiempo me enfrenté también a un grupo, Quinta República en aquel tiempo, ya que el PPT no fuimos juntos en la fórmula, pero esa denuncia surgió de ahí, fue manipulada por un contralor de Acción Democrática y fue llevada también por la camarilla de Acción Democrática al Congreso. Eso quedó claramente definido. Hay algo interesante que usted menciona dentro de lo que es su introducción, y es que responsabiliza directamente de lo que fue la persecución que lo lleva al exilio a William Lara, al señor Gallardo y a ese grupo de personas. ¿Quiere decir esto que su confrontación, la razón de su exilio no es el presidente Hugo Chávez? No, todos saben que el presidente
a posteriori buscamos un reencuentro y solicitó mi presencia en Venezuela ante las elecciones. Yo lo apoyé. Y es notorio no solamente que lo apoyé, sino que después de su lamentable muerte apoyé también a Maduro, públicamente lo hice, sin ningún convenio, sin estar presente, sin negociar nada. Es mi convicción ideológica, política, de apoyar el proceso revolucionario en Venezuela. ¿Alguna vez ese respaldo ideológico, esa confluencia ideológica estuvo quebrada o fueron más razones políticas quizás? Nunca ha estado quebrada porque cuando hay principios ideológicos, cuando se crea un pueblo, cuando se crea un proceso, cuando hay una convicción antiimperialista, antineoliberal, anticapitalista, no puede haber quien quebrante mi visión, ni hombres ni mujeres. No es un tema personal. Yo entiendo el enfrentamiento con el difunto William Lara, entiendo el enfrentamiento con el grupo, ese grupo que llegó nefasto a la universidad del gobierno posteriormente. Creo que deseaban más que nadie llegar al gobierno y lamentablemente hubo una equivocación política en ese momento, pero de parte de ellos. Pero hoy la verdad está a la luz. Y el hecho de que me sucedieran estas circunstancias y que buscara mi protección y la de la familia ante el acoso, no implica que yo haya dejado mis líneas, mi principio, mi creencia en la lucha revolucionaria y sobre todo mi confrontación con esa derecha, la ultraderecha proimperialista que está en Venezuela, que sin duda que hay que impedir de cualquier manera que llegue ni siquiera a sumarse a la toma del poder nuevamente en Venezuela. Más allá de eso, más allá de una circunstancia política e ideológica, el exilio parece ser una cosa terrible. Incluso Alejandro de Humboldt decía que un viajero grandioso decía que no hay nada más terrible que ver el cielo de una patria ajena. Entonces, ¿cómo ha sido para usted el exilio? Mira, en Grecia la pena capital era el exilio, ni siquiera la pena capital era la muerte. Realmente quiero señalar que el exilio ha sido tan duro, tan fuerte, no es fácil resistirlo. Sin embargo, siempre he tenido la esperanza de volver a mi patria. Siento la necesidad de volver a la patria. Siento la necesidad de acompañar a mi gente, a mi pueblo. Y sobre todo abrazar a mis familiares, a mis amigos, a mi gente que tanto quiero. Muy difícil ha sido mantenerme. Y yo quiero darle las gracias aquí a ese alimento fundamental, vital, espiritual que he tenido del pueblo venezolano y sobre todo del Estado Guárico, en ese flujo constante de apoyo, en esa comunicación constante, en esos viajes de grupos de guariqueños a este país, de esa relación que no se ha perdido y que quizás me ha tenido mentalmente vinculado al pueblo, pero sin duda que ha sido muy duro, sobre todo para mi familia y sobre todo para mi madre que está en Venezuela. Ya con eso, yo quería preguntarle si aspiraba a regresar a Venezuela, pero ya con eso doy por sentado que sí. Y en caso de que eso se diera, de que existiesen todas las condiciones para que eso se lograra, ¿qué va a hacer en Venezuela? ¿Qué iría a hacer en Venezuela? Sí, fíjate, yo quiero manifestar esto porque no quiero que confunda mi deseo personal con mi deseo político. Yo no tengo por qué presentarme ni explicar mucho porque en los foros internacionales, he estado en Europa, he estado en México, estuve recientemente en Cuba, en Brasil, en los eventos que se dan internacionales de la izquierda internacional, todos han sabido mi posición, hay constancia de mi participación en esos eventos y mi posición política férrea, a pesar de estar fuera en el exilio. De mi apoyo a la candidatura de Maduro, sin llegar a ninguna conversación, ni buscar dádivas, ni acuerdos. Porque puede pensar que si yo llego a Venezuela es porque estoy negociando como se acostumbra, como lo acostumbran a hacer ellos, los de la derecha, que le ponen precio a todo acto. Mi regreso no tiene precio. Solamente hay momentos, circunstancias históricas, que yo creo que llaman a la lucha. Y yo te quiero decir que viendo el país y la conspiración que es constante, sobre todo es un área que me preocupa muchísimo, que yo nací en esa área, que me formé en esa área, que fui dirigente gremial, que fui diputado y como miembro de la Comisión de Agricultura, que estuve en los foros internacionales,
que estuve en las luchas contra todo el paquete neoliberal que se montó en Venezuela, yo quiero decir a ustedes que hoy yo siento la necesidad de acompañar al proceso en activar la actividad productiva. Siempre he sido de la línea de convertir ese país en ese país rentista petrolero, rentista burgués, ese país rentista que ha hecho tanto daño en convertirlo en un país productivo. Y por supuesto, son muchas áreas que hay que reactivar. Yo en particular creo que hay que reactivar el área alimentaria. Guárico se convirtió en el primer productor agrícola de Venezuela. Primero en sorgo, primero en maíz, primero en arroz, tercero en ganadería, primero en cerdo, y fue gracias a una política agropecuaria. Yo creo que se puede hacer en el país un gran esfuerzo. Yo creo que lo puedo hacer porque también manejé los gremios nacionales. Estuve en Fedeagro, estuve en Conceagro, estuve en Fedenaga, y yo creo que conocí al país desde el oriente al occidente hasta el sur. Y yo creo que quisiera contribuir a llamar a la producción, a llamar a los pequeños, a los medianos y a los grandes productores a una gran campaña de actividad productiva para abastecer a Venezuela, porque hay condiciones, ahora que estoy afuera, ahora que he conocido, ahora que he estado vinculado a las actividades productivas y sé que Venezuela puede ser un gran país, sé que hay condiciones, hay potencialidad, y yo quisiera estar al menos como un soldado más en la actividad productiva de Venezuela. Eso es algo en lo que la mayoría de los sectores confluyen, la necesidad de producir, la necesidad de fomentar la agricultura, sobre todo en los sectores de izquierda, porque no es posible tener un socialismo sin que la agricultura tenga un buen funcionamiento y un buen desarrollo. Pero incluso el líder de la oposición en un país sumamente polarizado, Enrique Capriles, habla de mantener, de desarrollar la producción. Más allá quedará de ustedes los dirigentes políticos juzgar si eso es verdad o no, pero lo que quiero es que me dé su opinión acerca del personaje, acerca de Enrique Capriles, no con el deseo de fomentar la polarización en el caso de la pregunta, sino porque es algo que existe, es una realidad objetiva y a la cual me gustaría que usted defina su posición. Mira, desde aquí veo las cosas, ¿no? Como dicen los toros de lejos, y me permito pensar de manera más fría, más tranquila las cosas. No entiendo cómo la oposición puede ofrecer al país, incluso ofrecer sin determinar cómo, de qué manera. Es un ofrecimiento vano, porque ellos comparten otro modelo. Ellos comparten el modelo neoliberal, el modelo de explotación, el modelo de importación de productos. No creo, porque como ustedes saben, el estado Miranda es vecino del estado Guárico. Hay zonas agrícolas en Miranda. Yo quiero preguntar, yo fui gobernador del estado agrícola, defendí a los productores, activé alianzas estratégicas, por ejemplo, con países como Brasil, con Argentina, con Uruguay, con Hungría, para llevar tecnología a Guárico, con Cuba. Yo quiero preguntarle a este personaje, ¿qué ha hecho para que los pequeños productores de los valles mirandinos, por ejemplo, hayan hecho un esfuerzo productivo? ¿Dónde está el esfuerzo real de él? Una mentira, una falacia de alguien que ni sabe cómo se produce la arepa, ni sabe cómo se siembra el arroz, ni sabe cómo se ordeña una vaca, ni sabe cómo se siembra el frijol. Entonces yo creo que ahí hay parte de una campaña de mentira que sin duda alguna es una debilidad que hay que reconocer de la falta de producción en Venezuela. Se han agarrado para generar más crisis y expectativas falsas. Yo no creo, por supuesto, que ellos tengan en ningún momento la posibilidad de dar una respuesta al tema productivo en Venezuela. Fíjese que su propuesta es en el agro, que es una actividad económica, y lo económico al final es lo que termina definiendo la circunstancia política. Pero hay cuestiones muy puntuales, como por ejemplo las elecciones, los procesos electorales, que son circunstancias políticas que su análisis viene de lo económico, pero la circunstancia particular como elección es algo mucho más específico. Entonces, si se diera la eventualidad de que su regreso se da antes de las elecciones del 8 de diciembre, ¿qué utilidad, qué sentido, qué produciría usted para el gobierno, para el chavismo como tal? Mira, yo veo la cosa sencilla y fácil de resolver.
porque es como juntar el hambre con la comida. La gente del campo quiere producir, la gente del campo quiere dar respuesta por necesidades reales, particulares, familiares y personales, y porque es su actividad natural y el país necesita que sea abastecido. Hay dos cosas que se encuentran. Y de las cosas más sencillas, porque el producir es la cosa más rápida en la actividad económica. Es cierto que es la actividad, como dice Max Zavala, de mayor inversión, de mayor riesgo y menor ganancia. Es cierto. Pero también es cierto que tenemos las tierras, las condiciones, los hombres, los equipos y maquinaria. Yo creo que hay que redefinir las políticas ahí. En el caso de un país donde el combustible, la energía, que en estos países como Costa Rica, como Estados Unidos, o Nicaragua, Panamá, o cualquier país de Centroamérica o Latinoamérica, sabemos que el costo del combustible de energía tiene un peso fundamental en la producción. La tecnología en Venezuela, la capacidad que hay de los hombres que conocen la tierra, es una de las ventajas que te pondrían en juego. En actividad, por ejemplo, yo estoy seguro que con un plan mínimo pudiéramos abastecer el país, autoabastecer el país pronto. De los requerimientos de arroz, por ejemplo, que están en el orden de los 800.000 toneladas de arroz, que una vez la producimos y exportamos arroz a Colombia. Están los sistemas de riego, Portuguesa, Guárico, Barinas, donde podemos producir con esas tierras la demanda nacional. Podemos producir perfectamente el requerimiento de maíz blanco y amarillo duro para la harina precocida. Una vez llegamos a producir 1.500.000 toneladas, cuando la demanda está en el orden del 1.200.000, o sea, podemos producir, abastecer el país. Podemos abastecer el país de sorgo, que es un producto para consumo animal, y que podemos producir con eso leche, carne, aves y huevos. O sea, se trata de montar un sistema de producción que permita que muchos sectores, tanto grandes productores, medianos productores y campesinos, se integren a esta producción. Yo creo que esto no es ninguna novedad, lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Uruguay, son grandes exportadores y nosotros tenemos cómo hacerlo, sobre todo tenemos ventajas comparativas. En ese sentido yo creo que no tengo la varita mágica, ni soy el mago, pero sí participé en todo el proceso, no solamente como dirigente gremial, como dirigente político, como dirigente, como diputado ni como gobernador, sino que fui como productor y como ejemplo de producción en Venezuela. Justamente ahí quería llegar, y eso era lo que le quería preguntar, porque desarrolla lo que son las condiciones reales del campo y las posibilidades reales de Venezuela de activar ese aparato productivo. Pero usted, en el caso de que tuviera la responsabilidad de dirigir ese proceso, ¿está en la capacidad de verdad de hacerlo? ¿Cuenta con la estructura organizativa? Sobre todo, usted dice que es una persona que viene del campo, un hombre del campo, claro. Pero desde dirigir a grandes cantidades de personas que se desarrollen esa actividad, ¿es usted capaz de hacer eso? Mira, quiero aclarar previamente que no estoy aquí lanzando mi candidatura a ningún puesto de cargo de gobierno, pero lo hice como dirigente gremial. Yo he tenido contacto con casi todos los productores del país, con los productores de leche de Zulia, con los productores de carne de Barinas, con los productores de hortalizas y leguminosas en los Andes, con los productores de maíz, de sorgo de Guárico, de Apure, de Barinas, Portuguesa, con los productores de carne, incluso bufalina, que aquí están unos ya en Costa Rica produciendo, con los pescadores de Río Apure, con los productores de maíz de Bolívar. Y he tenido contacto con mis amigos y todos me llaman, me preguntan, obviamente han visto dificultades en muchas de las políticas encontradas. Y yo, sin duda alguna, me pondría al servicio, porque no solamente es un problema político, es un problema también humano. Es como evitar que se siga desolando el campo, los campos venezolanos. Cómo no se siga acumulando la franja norte costero de pobladores, porque no hay donde trabajar, no hay cómo vivir en las zonas llaneras, en las zonas de producción. Yo creo que esa política yo pienso que como dirigente de toda la vida puedo darle apoyo a esta revolución, a los productores, a los venezolanos y al mundo, para que activemos. Además que creo que me he preparado aquí, en este país me dedico a estudiar el tema mucho más profundo para
darle aportes a Venezuela, y en ese sentido creo que ahí puedo yo dar la mano, dar mi apoyo a la revolución para la producción agrícola nacional. Yo no quisiera volverme monotemático, ¿no? Pero cuando usted manifiesta su aspiración y su deseo de volver a Venezuela y lo desarrolla desde diferentes ámbitos, ese se convierte en el tema, ¿no? Y siendo divergente eso con lo que es el exilio, yo quisiera que usted me respondiera qué estaría dispuesto a sacrificar para volver a Venezuela si tuviera que sacrificar. Mira, yo creo que a veces la soberbia, a veces el orgullo, que hay que mantenerlo sin duda, la confrontación personal llevan a veces a decisiones, a veces equivocadas, todos nos equivocamos, ¿verdad? Yo creo que la patria reclama a sus hijos. Y lo que tenga que sacrificar, yo siempre soy desprendido, ustedes saben que yo soy productor, pero soy desprendido de mis bienes, he demostrado mi honestidad y tengo mi moral en alta, mi transparencia política, y en cualquier puesto mi desprendimiento es que siempre ante Dios, como creyente, creo que me tocará el papel humilde que me toque tocar, hacer. Si me toca ir a dirigir una producción de bovinos, de ovinos, si me toca retomar experimentalmente un campo para la producción de riego, que en eso en Guárico hicimos un ensayo importante, donde me corresponde, yo creo que cada quien le corresponde un papel, y si a mí me asignan un papel humilde para colaborar con Venezuela, lo voy a hacer, porque lo siento, porque veo la necesidad de responder al mundo, porque creo que es un talón de Aquiles importante que hay que atacar, y porque tengo las condiciones, sin duda, físicas, intelectuales, humanas y políticas para ayudar a este proceso. ¿Todavía quedan manuiceros en Guárico o eso se acabó? Mira, me hicieron algo que se ha nombrado, y por cierto que fue parte de esa confrontación que se dio con estos gobiernos que pasaron, lamentablemente fueron perseguidos, lo que llaman manuiceros. Es que el manuicero no nace del gobierno de Manuel, ni los empleados de Manuel. El manuicero nace, y es un nombre, una forma de decir, de aquella gente que el liceo nos acompañó y de la actividad agropecuaria nos acompañó, porque es que Manuel solamente no estuvo formalmente como un gobernador. Manuel estuvo vinculado al área del folclore toda la vida, al área del coleo toda la vida, al área de la producción agrícola toda la vida, al lado del deporte toda la vida, y tengo ejemplos de deportistas famosos que estuvimos trabajando. Por ejemplo, el campeón olímpico que está inscrito en Guárico, por cierto, porque lo acompañé a varios campeones mundiales, en fin. Yo tengo un nombre ligado a muchas cosas guariqueñas, a muchas acciones guariqueñas, y mi apellido y mi familia estuvo muy vinculado a muchas luchas, recordando que Elías Manuel Camero, el capitán Elías Manuel Camero de Guárico, estuvo en el proceso de la guerrilla, mi familia, mis antepasados, gloriosamente estuvieron luchando, incluso hubo uno de nuestros familiares que estuvo en Cuba, al lado de Calixto García. Entonces, que tengo ahí, digamos, manuiceros de la gente que nos ha acompañado en todas estas luchas, en todos estos logros, en lo particular, en lo personal y en lo político. ¿Quiso ser usted un líder de masa o eso se da en la vida? Nunca pensé ser un líder de masa, incluso en el liceo. Yo no era dirigente, no era vocero, no era orador, era más bien organizador, conspirador. En la universidad me tocó asumir responsabilidades oratorias, porque fui candidato y tuve que aprender a recorrer salón por salón, a hacer mitines en las fábricas, en los barrios, y fui aprendiendo y sentí esa vinculación que es algo especial que Dios nos da, que es la vinculación, esa conexión con el pueblo cuando tú le hablas. Eso se va formando, se va dando en el tiempo. Y creo que
una de las cosas que logré en el país y logré en mi estado fue esa comunicación fácil del líder masa, masa líder. Y yo de verdad pienso que todos tenemos alguna semillita. A veces no la explotamos. Mucha gente sabe cantar, sabe música y tiene miedo escénico. Entonces, mucha gente son histriónicos y no saben cantar y lo hacen mejor. Entonces, se trata pues de las circunstancias de la vida. Me tocó ser orador, líder en la universidad, líder gremial, y bueno, me tocó también dirigir a un estado como Guárico. Ir a Venezuela, respondería. Ir a Venezuela a ponerse a derecho, respondería. A subsanar una culpa o ratificar una inocencia. Evidentemente no voy a subsanar una culpa porque no soy culpable. Voy a ratificar mi inocencia. Y en eso tengo confianza en la Fiscalía General de la República, su fiscal, Luis Ortega Díaz. Tengo confianza en la actual presidenta, doctora Gladys Gutiérrez, del Tribunal Supremo de Justicia, y todos los entes de justicia de Venezuela. Quiero de alguna manera explicar mi caso, que es un caso que es fácil de entender. Se me acusa de peculado impropio, de corresponsabilidad de un delito que fui denunciado por un contralor de Acción Democrática en el año 99. El delito supuesto se cometió en el año 99, o sea, 12 años. Donde además se instala por 4 aires acondicionados que fueron instalados, comprobados, cuyo mi abogado en ese tiempo fue Carlos de Carrá, que demostró suficientemente en la Asamblea Nacional, que demostró suficientemente en la Contraloría, en la Fiscalía de mi inocencia, y caso que prácticamente fue cerrado por mi inocencia. No tengo ningún hecho que enfrentar más en Venezuela porque no incurrí en ningún otro delito de ninguna naturaleza. Sin embargo, quiero señalar que este plan que se hizo en el 2008, 2009, cuando salgo de la gobernación, se hizo una compilación producto de una situación política particular, donde lamentablemente el dirigente William Lara, que aspiraba a la gobernación, parte de esa compilación, y el grupo de la universidad, donde está el ex rector y el gobernador Luis Gallardo. Todo este plan conllevó a utilizar una fiscal, también conocida, Romina Pulido, hoy despedida de la fiscalía, huyendo de la justicia por extorsión y corrupción. Ese es el cuadro que todos conocen. Un exgobernador que estuvo compilando, que está preso. Otro que todos conocemos, la confrontación por su aspiración en Guárico. Y la utilización contra mí de un delito que además no cometí y que demostré suficientemente mi inocencia, y que además se imputó a mi espalda sin derecho a la defensa, sin el debido proceso, sin ni siquiera, y excluyendo las pruebas que había de mi inocencia. Por lo tanto, no tengo ningún temor. Voy a enfrentar, como tiene que ser, como siempre lo he hecho, mis cosas en Venezuela, y seguro estoy que la justicia me da la razón y que podré pues seguir como quiero seguir, trabajando por mi patria y por la revolución. Su mensaje a micrófono abierto a los guariqueños en un principio y a los venezolanos. Primero, creo que tengo mucha fe en Venezuela. Sí, se especula de la crisis. La gente se centra en pensar nada más en la crisis de Venezuela y ni siquiera de la crisis de otros países. La profunda crisis en los países árabes, la profunda crisis de la economía europea, la profunda crisis en África, del hambre, la crisis estructural de Estados Unidos, la crisis en estos países de economía. Entonces, mucha gente ya da como por esa visión ocultista de la derecha de creer que llegó el fin del mundo en Venezuela. Yo creo que hay esperanza, tenemos recursos suficientes, somos un país beneficiado por la naturaleza, somos un país de gente noble, culta. De las cosas que he aprendido en Venezuela, que he aprendido fuera en el exterior, es reconocer que el país más bello de la tierra es Venezuela, que la gente, que es la cuna de Bolívar,
y no fue una casualidad, de verdad, es que tenemos un perfil y una formación histórica que nos da esa cualidad especial a los venezolanos. Yo creo que el país sin duda está en una crisis, pero crisis que es superable, crisis que vamos a resolver, que vamos a reorientar. Y yo llamo a Venezuela a tener fe, a tener paciencia, en ayudar, en ser solidario, en no caer en la trampa de la conspiración, no caer en la trampa del negativismo, no caer en la trampa del populismo de la derecha, y en hacer el esfuerzo conjunto para sacar al país de las cosas que puede tener en estos momentos y que sin duda alguna se van a superar. Yo a mi gente de Guárico, todo mi cariño, todo mi respeto, todo mi agradecimiento a ese apoyo que siempre se tuvo y que sin duda alguna me da hoy vida, me da valor, me da fuerzas espirituales, fuerzas intelectuales para seguir esta lucha. Que ahí tengo a mi familia, que son todos ustedes, ese acompañamiento para que sepan ustedes, nunca bajó el chavismo al 73, 74%. No hubo un espacio donde no llegáramos. Fuimos en un programa de salud que fue exitoso en todos los hospitales, en las clínicas bolivarianas, en la red de salud de los campos. Fuimos exitosos en el deporte. De ese estado, un pequeño país que fue sin duda alguna revolucionario y que hoy les pido mantengan la esperanza de que vamos a hacer de ese país el sueño que siempre tuvimos de ser un país libre y soberano, un estado productivo, porque creo pues en la gente de Guárico y siempre tengo la esperanza de darles un gran abrazo, y de aquí les mando un gran abrazo a todos ustedes y que estoy seguro si las circunstancias, Dios y las condiciones se dan, estaré pronto con ustedes en mi querido estado. Muchas gracias.